A ver, chicos, un ratito voy a hacer captura de pantalla. 1, 2, 3, 4. Ya, a ver. Bien. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a ver ahora lo que continúa de la literatura peruana. La semana pasada vimos la literatura republicana, ¿no? Perdón, desde la colonia, desde la conquista, ¿no? Periodo prehispánico, mejor dicho, periodo prehispánico, pasando por la colonia y nos quedamos en la independencia, ¿no? Aportes de la república, ¿no? De la literatura republicana, ¿no? Ahí nos hemos quedado, ¿no? Ahora vamos a ver lo que corresponde, ¿no? A la siguiente etapa de la literatura peruana, ¿no? Que es el costumbrismo, realismo y posmodernismo, ¿no? Digamos, más allá de ello, eso lo vamos a ver ya cuando veamos Arguedas, ¿no? La otra semana, si mal no recuerdo, nos toca ver el aspecto de las técnicas narrativas, ¿no? Bien, estamos en la semana 8, ¿no, chicos? Estoy medio mezclado de repente. Sí, ¿no? Estamos en la semana 8, estamos en fechas correctas, ¿no? Sí, profe. Gracias. Bien, bien, vamos a ver ahora lo que es el costumbrismo, la literatura republicana, ¿no? Sus características, ¿no? En la escuela costumbrista. Luego vamos a entrar a lo que es el realismo, ¿no? Sus características también, ¿no? Y terminamos, eso va a ser, digamos, como cuestiones generales, ¿no? Y de ahí entramos a Eguren, ¿no? Vamos a hablar un poco del posmodernismo, las características de Eguren también, ¿no? Y por supuesto también de Abraham Valdelomar, uno también de los, digamos, autores que están presentes dentro de este periodo, ¿no? Con el Caballero Carmelo, ¿sí? Dentro de estos periodos. Bien, ese va a ser el contenido de la clase. Entonces vamos a empezar, ¿no? En relación a lo que es los inicios de la literatura republicana, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Con el costumbrismo. Vamos a ver un poco cuál es el contexto de ello, ¿no? No, en el caso del costumbrismo, por ejemplo, vamos a encontrar que hay un contexto histórico, ¿no? Donde se encuentran los inicios de la República, ¿no? Luego de la independencia, luego de la gesta emancipadora que va a iniciarse con José Gabriel Condorcanqui, la rebelión de Tupac Amaru, y todo un periodo emancipatorio donde se comienza a observar, ¿no? Una literatura, digamos, propagandística y clandestina, ¿no? Que, digamos, aboga por la idea de la emancipación y la independencia, ¿no? Ahí vamos a encontrar a Mariano Melgar, por ejemplo, ¿no? Y mucha literatura, digamos, política, ¿no? Lo que va a predominar en ese periodo es la poesía. Esta poesía va a estar cargada de mucha política y por supuesto también el teatro también aparece, ¿no? Recuerden que hay una influencia directa del neoclásico español, ¿no? En la literatura, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Melgar, ¿no? Que por digamos, esa educación neoclásica, ¿no? Él tiene, pues, va a comenzar a traducir, por ejemplo, a Virgilio, a Ovidio, ¿no? Y va a confluir en el caso de los yarabíes, ¿no? Digamos, lo popular, ¿no? La literatura popular con la cuestión indígena, ¿no? Luego de ello, ¿no? Cuando se produce la independencia, ¿no? Del Perú en 1821, comienza toda una etapa un poco complicada, ¿no? De nuestro país, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, digamos, va a ser un periodo muy convulso porque lo que ocurre es que desde que se inicia la República, ¿no? Recordemos que San Martín, ¿no? Cuando da la independencia, lo que él quería es que el país esté dentro de una monarquía constitucional, ¿no? Él incluso quiere traer un príncipe de España, ¿no? Para que, digamos, esté aquí, porque él concebía que el país no estaba, digamos, preparado, ¿no? Para llevar una república, y no se equivocó, ¿no? San Martín, porque ni bien se va San Martín, ¿no? Al no poder concretar ese proyecto, lo que va a pasar es que va a haber un golpe de Estado,
dos golpes, o sea, va a haber un golpe de Estado que es de José de la Riva Agüero y Boquete, ¿no? Este era un aristócrata, ¿no? Perteneciente a familias de los encomenderos, ¿no? La clase aristocrática, digamos, ¿no? Y él no está de acuerdo con él y da un golpe de Estado, ¿no? Motín de Balconcillo, creo que si mal no recuerdo. Y a la vez también en Trujillo se revela, ¿no? José de la Torre Tagle, ¿no? Digamos, un intelectual, ¿no? Y también, digamos, independiza, entre comillas, ¿no? Entonces, y el presidente constitucional era José Lamar, ¿no? Entonces, en un momento tenemos tres presidentes en un mismo periodo, ¿no? Y eso va a ocasionar, ¿no? Que con el pasar de los años, ¿no? Nuestra república esté, digamos, desarrollada a través de golpes de Estado, una tras otra, conspiraciones, cuartelazos, como se diría, y casi todos los presidentes durante el siglo XIX sean militares, ¿no? El único presidente civilista que tenemos es este Manuel Pardo, ¿no? El único, y que acabó también con un golpe de Estado, ¿no? Y al final, ¿no? Viene Nicolás de Piero, que es, digamos, al final del siglo XIX, pero con una revolución, o sea, tampoco es, digamos, bajo elecciones limpias, ¿no? Una revolución y va a empezar la República Aristocrática ya al inicio del siglo XX, ¿no? Pero todo el siglo XIX, digamos, son presidentes militares, ¿no? Lo que más o menos conocemos por la historia, ¿no? Son los presidentes que asumieron el cargo, pero cuando uno comienza a revisar en detalle, ¿no? En la historia uno va a encontrar de que en realidad hay muchas conspiraciones, hay, digamos, hay militares que se rebelan y quieren ser presidentes en ese momento, ¿no? Pero que no llegan a la asunción, pero se rebelan. Entonces hay cuartelazo tras cuartelazo, golpes de Estado. Las provincias están, digamos, entrando en batalla, por ejemplo, como es el caso de Arequipa, ¿no? En Arequipa hay muchas conspiraciones, ¿no? Defienden la República, pero hay otros también que son golpistas, ¿no? Y todo eso lo vivimos, digamos, al inicio de la República, ¿no? Cada presidente toma, digamos, la decisión de querer rumbar el país, ¿no? Ellos se sienten con la capacidad, digamos, de poder llevar ellos se creen con la potestad, que son los únicos en hacer ello, ¿no? Hay presidentes que duran muy poco tiempo, como Felipe Santiago Salaverry, por ejemplo, me parece que dura un año o menos, ¿no? Presidentes que no terminan sus mandatos, o sea, dan golpe de Estado y igual no los terminan porque dan otro golpe de Estado, ¿no? Todo esto va a llevar al cadalso, pues, al país, ¿no? Y más o menos entre 1860, ¿no? Por ahí, incluso hay guerras civiles, ¿no? Hay muchas guerras civiles, hay una anarquía dentro de las primeras décadas y esto va a culminar, digamos, la anarquía en la victoria de Castilla contra Vivanco, por ejemplo, me parece que en La Palma, si no recuerdo. Era una guerra civil, ¿no? Y cuando vence Castilla es como que le da, digamos, estabilidad al país, ¿no? Pero eso no va a ocasionar de que los militares sigan gobernando, ¿no? Pero esa cierta estabilidad justamente va a propiciar que luego, más adelante, unos 10 años o 15 años más, por ahí, venga un presidente civil, ¿no? Entonces, como verán, un país lleno de golpes de Estado, por supuesto, no va a generar una estabilidad social, sino que cuando uno lee la literatura de la época, se muestra, digamos, los periódicos incluso, muestran que el país está imbuido en una serie de conspiraciones, o sea, conspiraciones por aquí y por allá, ¿no? Eso va a generar inestabilidad económica también, ¿no? Y por supuesto todavía hay una dependencia en las rutas comerciales con España, ¿no? Seguimos teniendo todavía una economía, digamos, colonial, ¿no? No desarrollamos una economía de libre mercado, ¿no? Digamos, el capitalismo, ¿no? Sino que más bien seguimos dependiendo, ¿no? No solamente económicamente de España, sino también de forma cultural, ¿no? A través de ello, digamos, se filtra, digamos, la cultura y es por ende que nuestros poetas peruanos, ¿no? De aquel momento, por ejemplo, los románticos, ¿no? Van a imitar totalmente a los españoles, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos un poco. Al inicio de la República, ¿no? Durante las primeras décadas, es toda una etapa de convulsión social, económica, ¿no? Cuartelazos, golpes de Estado, ¿no? Y eso también, ¿no? Es porque, digamos, nuestro país no estaba preparado para ser una república, ¿no? Es una sociedad en transición, ¿no? Es decir, una sociedad que, digamos, no quiere dejar las costumbres, digamos, coloniales, ¿no? Estas costumbres coloniales, digamos, no...
digamos, la cuestión de la clase, el color de piel, ¿no? Cuestión racista, ¿no? Clasista, de que había gente que era superior, ¿no? Ciudadanos de primera clase, todo eso se quiere mantener, ¿no? Lamentablemente todavía existen ese tipo de cosas que son coloniales, ¿no? Ciertas preferencias, digamos, por los apellidos, ¿no? Todo ese tipo de cosas son coloniales, ¿no? Los indígenas eran mal vistos, no eran considerados ciudadanos, los negros eran esclavos, ¿no? Y también pues eran ciudadanos de segunda clase, ¿no? O no eran considerados personas, ¿no? Entonces todo eso, por ejemplo, cuando entra a la República se quiere mantener ello, ¿no? Al indio se le quiere seguir siendo explotado. Ojo que el negro no es liberado, dado la independencia, eso recién va a ocurrir más o menos en el gobierno de Castilla, ¿no? Pero seguimos, digamos, en una etapa colonial, ¿no? Ahora, en el papel el indio no era, digamos, esclavo, pero realmente sí lo era, ¿no? O sea, cuando se da la independencia, ante tanto cuartelazo que hay en la ciudad de Lima, ¿no? En la costa, muchos de los terratenientes, aristócratas, antiguos encomenderos, ¿no? De la colonia, ¿no? Que tenían a cargo encomiendas de indios, es decir, grupos de personas que trabajaban en sus chacras, ¿no? Se van hacia la sierra, ¿no? O a las provincias y comienzan a instalarse, digamos, una especie de sociedad semifeudal, ¿no? Es decir, los terratenientes, ¿no? O los gamonalistas, ¿no? Tienen sus terrenos, ¿no? Extensiones muy grandes de tierra, ¿no? Y ahí tienen a los indios trabajando en unas condiciones casi feudales, ¿no? No tenían derechos, ¿no? Había una cuestión del vientre perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de los campesinos, digamos, no reciben ninguna educación y casi, digamos, estaba obligado a seguir también la labor de sus padres, ¿no? Campesinos, siervos, ¿no? Sin mayor educación, ¿no? Y como que el gamonal se apoderaba de la vida de ellos, ¿no? No había, digamos, un desarrollo, no es que el hijo de los campesinos podía irse a estudiar, no, o sea, simplemente no se daba ello, ¿no? Sino que el hijo, digamos, iba a seguir en perpetuidad también lo que sus padres habían sido, ¿no? Campesinos, por ejemplo, no tenían derechos laborales, no tenían vacaciones. La idea del terrateniente o el gamonal era pues digamos, tiene una extensión de tierra, el gamonal le da un pedazo de tierra para que pueda vivir ahí y a cambio de eso el campesino trabajaba gratis para el terrateniente, ¿no? Porque le daba un pedazo de tierra donde vivía y también tenía su chacrita, digamos, el campesino, pero después trabajaba gratis para el terrateniente. Eso va a agudizarse a finales del siglo XIX, pero bueno, eso va a ocurrir a principios de la República, ¿no? Se van allá también, ¿no? A la sierra, a las provincias, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, la sociedad que se vive en ese momento es una sociedad que no quiere dejar esos privilegios digamos, de ser pues una sociedad clasista, ¿no? Donde los descendientes de encomenderos, ¿no? Tengan muchos privilegios, ¿no? Y eso, digamos, ciertas costumbres coloniales es lo que va a perdurar, ¿no? Hasta el día de hoy y que en ese momento todavía hay ciertas cuestiones que van a demorar muchas décadas para que se vayan. Por ejemplo, como el caso de las tapadas limeñas, que era, digamos, una costumbre colonial, iba a durar hasta 1860 en promedio, ¿no? Ese tipo de costumbres, por ejemplo, ¿no? Se van manifestando. Ahora, dentro de esta sociedad, ¿no? Los intelectuales, los literatos, ¿no? Comienzan a ejercer cargos públicos, es decir, los militares comienzan a ponerlos, imagino, un escritor, ¿no? Como ministro de Hacienda, o que a veces eran abogados también, por ejemplo, o de repente eran economistas, ¿no? Entonces cumplían esas funciones, ¿no? Y a la vez eran intelectuales, ¿no? Ellos cuando están dentro del gobierno comienzan a darse cuenta que la sociedad justamente es una sociedad en transición, que no quiere abandonar los ideales de la colonia, ¿no? Hay muchas conspiraciones también para volver a ser colonia, ¿no? Entonces lo que ellos tratan de hacer es formar una identidad peruana, tratar de formar esa identidad en el Perú, que el país sea orgulloso de ser peruano, ¿no? Eso es algo que, digamos, se está formando durante la emancipación, pero no se termina de consolidar. Y justamente es aquí donde se trata de hacer ello. Entonces los intelectuales se dan cuenta que eso, digamos, se puede propiciar mediante las costumbres, ¿no? Porque se dan cuenta que un país, ¿no? Digamos, es representativo por sus costumbres, ¿no? Entonces se dan cuenta de ello y van a tratar de, digamos, enfatizar las costumbres que están apareciendo, ¿no? Es decir, las costumbres de la República, ya no las costumbres coloniales. Es así que, por ejemplo, aparecen los escritores costumbristas, ¿no? Estos escritores costumbristas comienzan a mostrar las costumbres, ¿no? De la época,
¿no? Porque se dan cuenta que eso representa a la nación, digamos, ¿no? A la joven república. Ellos ensalzan digamos, las costumbres republicanas, critican las viejas costumbres coloniales, ¿no? En algunos casos alaban las nuevas costumbres, ¿no? Pero es, digamos, eso es lo que se va mostrando y comienzan a dar énfasis de que ya están teniendo costumbres republicanas, digamos, ¿no? Bien, en ello, por ejemplo, podemos encontrar a Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo de Aliaga como representantes del costumbrismo. Hay muchísimos escritores costumbristas que utilizan los periódicos como medios de expresión. Es decir, en esta época aparecen mucho los artículos costumbristas, es decir, artículos que hablan sobre las costumbres republicanas. Es así que Pardo y Aliaga, por ejemplo, en un artículo que se llama El paseo por Amancaes, ¿no? En este artículo él menciona en la primera línea, ya tenemos una costumbre, dice, de la joven república, es el paseo por Amancaes, ¿no? O sea, ellos mismos son conscientes de lo que están realizando, ¿no? ¿Cuál era esa costumbre inicial que ya había empezado? Bueno, Pardo de Aliaga era un aristócrata, ¿no? Mientras que Manuel Asensio Segura era un clase mediero ascendente, ¿no? Felipe Leaga menciona de que la aristocracia ahora ha agarrado la costumbre de irse a pasear a Mancaes, ¿no? ¿Dónde queda Mancaes? Actualmente es el Rima, ¿no? El Rima de Alcázar. Y ahí se iban a pasear los fines de semana o si no también en las vacaciones, ¿no? O de repente en las fiestas de carnaval, ¿no? Ahí iban, por ejemplo, los aristócratas, ¿no? Por eso él dice que ya hay ya hay una costumbre republicana. Manuel Asensio Segura, ¿no? Por su parte, comienza a criticar las costumbres coloniales, añejas, ¿no? Por ejemplo, en La Saya y el Manto, ¿no? Critica las tapadas limeñas que vienen desde la colonia, ¿no? Por ejemplo, critica en Yacatita, ¿no? Esta costumbre que había, tipo la Celestina, ¿no? Es decir, al parecer había en esa época una persona, ¿no? Que, digamos, tú le pagabas para que te consiga o un marido o una esposa, ¿no? Parece que había ese tipo de personas, ¿no? Las ñacatitas, las celestinas, ¿no? Y digamos, esa es una costumbre que arraigada de la colonia y que tal vez se sigue manifestando en la joven república. Por su parte, Pardo de Aliaga, aparte de mencionar las nuevas costumbres, también critica las costumbres, digamos, que vienen de las clases populares, como ocurre en la obra teatral Frutos de la Educación, donde, por ejemplo, el personaje está comprometido con una joven de clase baja y de pronto un día, un fin de semana no se pueden ver digamos, el aristócrata va a ver a su prometida, ¿no? A su casa, ¿no? Y se da con la sorpresa de que hay una fiesta, digamos, popular y que su prometida está bailando el baile de la zamacueca, ¿no? Que era un baile popular en ese momento, ¿no? Entonces él, al ver ello, que digamos era algo indigno porque era del pueblo ese baile, decide romper el compromiso, ¿no? Porque era un baile indigno, digamos, de su clase, ¿no? Entonces, digamos, por un lado hay alabanza de las nuevas costumbres, por otro lado hay críticas, ¿no? De las nuevas y viejas costumbres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que se va a desarrollar dentro del periodo costumbrista, ¿no? Y muchos artículos costumbristas que critican todos esos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son las características del costumbrismo? En primer lugar, como ellos tratan de enfocar de que hay costumbres, ¿no? En la sociedad, lo que ellos van a mencionar es que, o van a describir en sus artículos u obras teatrales, ¿no? La realidad inmediata. Eso es lo que ellos van a mostrar, ¿no? A ver, un ratito, chicos. Bien, y entonces comienzan a mostrar la realidad inmediata, ¿no? Ahí también comienzan a describir, por ejemplo, los arquetipos sociales o personajes tipos, como se le conoce, ¿no? Esos personajes tipos o arquetipos sociales, digamos, son todos los personajes que tú puedes encontrar en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Cualquier tipo, por ejemplo, en toda sociedad puede haber un ladrón, ¿no? En toda sociedad puede haber un arribista, un estafador, ¿no? Ese tipo de personajes hay, digamos, están mostradas dentro de las obras costumbristas, ¿no? También, ¿no? Se muestran las costumbres de la ciudad. El costumbrismo es netamente limeño. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay un costumbrismo de las provincias, ¿no? El costumbrismo se desarrolla en la ciudad,
¿no? También hay una tendencia satírica, ¿no? Es decir, mediante la sátira comienza a criticarse, ¿no? Digamos, al establishment, ¿no? A lo oficial, digamos, ¿no? También se critica cuál era lo oficial en ese momento, los militares, ¿no? Manuel Asensio Segura escribe una obra que se llama El Sargento Canuto, ¿no? El sargento Canuto se burla de los militares, ¿no? De los militares golpistas, y ojo que en ese tiempo gobernaban los militares, o sea, se atreve bastante, digamos, a lo que quiere realizar, ¿no? Buscan una moral, como es el caso de Pardo de Aliaga, ¿no? En Frutos de la Educación, por ejemplo, ¿no? Que ese es un baile indigno, por ejemplo, como el de Zamacueca, pero que se está, digamos, eh, desarrollando, digamos, ¿no? En la sociedad, ¿no? También los medios de difusión, como les dije, son el periodismo, ¿no? Mediante los periódicos, ¿no? Y el teatro, ¿no? Manuel Asensio Segura desarrolla casi toda su obra a través de periódicos, como también obras teatrales, como El Sargento Canuto, Ñacatita, La Saya y el Manto. También el caso de Pardo y Aliaga, Frutos de la Educación, y muchos artículos costumbristas, entre uno de ellos es El Niño Goyito, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que el artículo se llama Un viaje, ¿no? Que critica duramente justamente a su sector social, que es la aristocracia, ¿no? Esta literatura, digamos, perdón. Bueno, no sé si tiene alguna digo, perdón, alguna pregunta ante los costumbristas antes de pasar a la siguiente sección. ¿Tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Ok, entonces vamos a continuar. Una vez que se acaba el costumbrismo, en España comienza a aparecer el romanticismo, ¿no? Un romanticismo tardío, beckeriano, ¿no? Y como les había mencionado, el país pues se vuelve dependiente culturalmente de España, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de literatura, ¿no? Comienza a copiar a los españoles, ¿no? Digamos, culturalmente somos una copia, ¿no? A nivel de los románticos, ¿no? Es decir, los románticos peruanos son imitación de los románticos españoles. Se desarrollan algunas novelas, ¿no? Novelas románticas como la de Narciso Areste y El Padre Orán, ¿no? Y en narrativa, por ejemplo, encontramos uno de los mejores desarrollos, ¿no? Digamos, de literatura original, ¿no? Es Ricardo Palma, ¿no? Donde imitamos es en la poesía. Poesía romántica peruana es poesía imitativa de la poesía española, ¿no? Y bueno, lo que va a ocurrir, como les decía, es que comenzamos a imitar, ¿no? A imitar. Y todo este desarrollo romántico, digamos, está desarrollado en el país hasta que se produce la guerra con Chile, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado durante todo ese tiempo, digamos, antes de la guerra con Chile? Se había comenzado a acentuar los terratenientes, digamos, en las provincias que yo les había mencionado, ¿no? Digamos, los indios seguían siendo esclavos, los negros recién habían sido liberados, pero no eran considerados como personas, ciudadanos de primera clase, ¿no? Había mucho clasismo y racismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Es que no se va a formar una nación. Una nación es que todo el pueblo se siente identificado, digamos, por una identidad cultural, pero eso no ocurre, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar es que haya, pues, una división en el país y que no se sienten identificados. El indio seguía siendo esclavo, digamos, o sea, en la práctica, digamos, a nivel formal ya era libre, pero en la práctica era un siervo del terrateniente, ¿no? Entonces, ellos no sienten, digamos, la independencia del Perú, no sienten la identificación con el país. Por lo tanto, cuando se produce la guerra con Chile, justamente lo que va a ocasionar es mostrar las grietas de la sociedad. La clase aristocrática, al ver que el país se está derrumbando con la guerra, ¿no? Lo único que hace es irse del país, es lo primero que hacen, ¿no? Una representación de ellos, Mariano Ignacio Prado, que se va del país yéndose con el pretexto de ir a comprar cosas y nunca regresa, ¿no? Luego, la clase media no puede, digamos, ser la clase dirigente, ¿no? Porque es una clase que ha ascendido desde lo bajo y no tiene el dinero, digamos, no tiene la fuerza, digamos, para dirigir al país. Y la clase baja que no siente el país, los indios tampoco sienten, digamos, porque los tienen como esclavos.
y el país se muestra en toda una fractura social, ¿no? Dentro de la República. Eh, y bueno, cuando se produce la guerra con Chile, ¿no? El resultado es nefasto, ¿no? Y una vez que termina la guerra, queda un país muy decadente, ¿no? Un país en decadencia, una decadencia social, moral, bancarrota económica, ¿no? Y el país, digamos, está totalmente destruido, ¿no? Arrasado, la ciudad de Lima, ¿no? Y simplemente la guerra con Chile nos muestra, digamos, toda lo que habíamos sido, ¿no? O sea, nunca habíamos sido un país. Así de sencillo. Había mucha corrupción, los militares habían llegado a la corrupción, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer una serie de escritores que critican duramente la realidad. En primer lugar, se comienza a dejar de lado la cuestión romántica, porque, digamos, los románticos, que todavía siguen existiendo después de la guerra con Chile, seguían cantándole al pasado, la idealización, ¿no? Entonces ellos dicen, ya no podemos estar cantándole al pasado, no puedes estar, digamos, em, siendo idealista, cantándole al amor, a la naturaleza, ¿no? No, tienes que ver el presente, ¿no? O sea, y comienza a criticarse, ¿no? Y entonces aparece la facción realista, digamos, ¿no? El positivismo que había surgido en Francia, ¿no? Con una mirada científica de la sociedad, ¿no? Viene aquí, ¿no? Al Perú por los franceses, ¿no? Y González Prada es un positivista, por ejemplo, ¿no? La fe en la ciencia, ¿no? La ciencia va a lograr el desarrollo y el progreso, ¿no? De la sociedad, ¿no? Se critica la religión, ¿no? Se vuelven ateos, ¿no? Y entonces lo que va a ocasionar es que comienza a surgir una generación de escritores que comiencen a criticar el presente, ¿no? Ya no más el pasado romántico, ¿no? Ni exaltar la naturaleza, sino más bien criticar, digamos, la sociedad, ¿no? Tienen mucha objetividad, ¿no? Para criticar, ya no más subjetivismo, como ocurría en el romanticismo, ¿no? Los temas que tratan, ¿no? Muchos artículos escriben, por ejemplo, González Prada, ensayos, ¿no? Tienen una temática social de reforma, digamos, reforma moral, ¿no? Reforma económica, ¿no? A nivel literario también, ¿no? Eh, Comienzan a darse cuenta que el país está totalmente fracturado porque, digamos, todos no están incorporados dentro del proyecto nacional y uno de ellos es el indio. Por eso comienza a darse una reivindicación al indio para que sea parte de la sociedad y el país no esté partido, digamos, en diferentes clases sociales, ¿no? Se dan cuenta que no hay una idea de nación, ¿no? Y comienzan a formar de manera agresiva la idea de nación, ¿no? Y los medios de difusión de ellos son la narrativa y el ensayo, ¿no? Lo que se quiere hacer es una reconstrucción nacional. Las discípulas de González Prada, la generación de escritoras, ¿no? Se llaman las mujeres ilustradas, ¿no? Van a poner, digamos, digamos, el hombro para, gracias a ellas es realmente que se da todo lo que es la crítica social, ¿no? Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, ¿no? Clorinda Mato de Turner, Lastenia Larriba, Carolina Freire, todas estas mujeres lo que van a hacer es hacer una crítica, ¿no? social y ver el rol del Estado, ¿no? frente a la sociedad y frente a la mujer. Ellas critican duramente, ¿no? que el Estado no les propicia, digamos, las armas suficientes a la mujer para ser independiente. Justamente en su época es que ingresa la primera mujer a San Marcos. Porque es que ocurre un problema, ¿no? La educación de la mujer en aquel momento era conventual. ¿Qué quiere decir esto? Se educaban bajo los, digamos, cánones del convento, es decir, la educación de la mujer estaba hecho o estaba realizado por los sacerdotes, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que, digamos, tenían una educación muy básica, o sea, no les enseñaban, digamos, a defenderse, ¿no? O sea, les enseñaban un dominio muy patriarcal, ¿no? En el aspecto de, por ejemplo, servir al esposo, si se casaba y si no se casaba y se quedaba, digamos, soltera, servir al padre y si se metía de monja, servir al sacerdote, ¿no? Esa era la enseñanza que le daban, no les daban otra cosa, ¿no? Entonces comienzan a reclamar los derechos a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la guerra con Chile, muchos de sus esposos murieron y ellas se quedaban viudas con 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente no saben qué realizar, ¿no? O sea, una mujer viuda con 8 hijos no tiene educación, no tiene trabajo, no, digamos, la sociedad no le ha enseñado,
a trabajar, ¿no? Y simplemente comienzan a mendigar, ¿no? O como se ve en la novela de Blancasol de Mercedes Cabello, donde se menciona, digamos, muy cuidadosamente, porque era una sociedad muy conservadora, de que una de las mujeres de la novela, ¿no? Que había tenido hijos, su esposo había muerto, se dedica a la prostitución, era una mujer de clase alta, ¿no? Muy criticada Mercedes Cabello en ese momento por esa novela, ¿no? Pero veamos, es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en aquel momento. Por eso ellas reclaman los derechos de la mujer, que el Estado les dé una educación, ¿no? Que les brinde la posibilidad también de ser independiente, y justamente es por esos años que ingresa la primera mujer a San Marcos, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que a la Facultad de Medicina, me parece. Y bueno, entonces, y también comienzan a formar la idea de la nación, ¿no? Ellas, ¿no? En sus novelas, ¿no? Entonces, las mujeres ilustradas, ¿no? Son una generación muy interesante, ¿no? De estudiar, ¿no? De la literatura. Bien, González Prada en sus ensayos reclamaba una literatura peruana que sea original, una literatura peruana, digamos, que se desarrolle, ¿no? Bajo los aspectos de dejar de lado la imitación a lo español, ¿no? O sea, dejar de ser hispanófilos, él mencionaba, dejar de ser hispanófilos, este, digamos, había una literatura que imitaba a los españoles, ¿no? Y eso no nos daba una idea de nación, porque lo que va a ocurrir es que la literatura en aquel momento forma la nación de los países. Al imitar a los españoles, nuestra literatura es española también, ¿no? No teníamos una idea de peruanidad a través de la literatura, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de ideas es que se va a manejar González Prada, ¿no? Y eso se va a tomar en cuenta cuando entramos al siglo XX, ¿no? En esta época, a principios del siglo XX, vamos a encontrar a José María Eguren y Abraham Valdelomar. Cuando Piérola hace la revolución, ¿no? Entra a Lima, toma el poder, se vuelve presidente, ¿no? Prepara, digamos, el camino y allana el camino para que, digamos, propicie el gobierno de la República Aristocrática, como lo llama Basadre. Es un periodo de aproximadamente unos 20 años, ¿no? Donde van a gobernar los terratenientes. Lo que pasa es que con Piérola, digamos, todo se calma, ya no hay cuartelazos, ya no hay militares. Entonces los terratenientes, que se habían ido a provincias, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije desde el inicio de la República? Ven que todo el camino está tranquilo, ya no hay golpe de Estado, todo está bien, ¿no? Entonces desde las provincias regresan, ¿no? Regresan a la ciudad de Lima y comienzan a fundar empresas, bancos, ¿no? Comienzan a invertir, digamos, en la ciudad. Y, digamos, como el país ya está tranquilo, entonces ellos mismos postulan a la presidencia, ¿no? Y ellos van a, digamos, a tomar el poder, ¿no? Y van a gobernar para su clase social, ¿no? Olvidándose de las provincias, por supuesto, ¿no? Habían abandonado las tierras, que luego las van a retomar una vez caída la República Aristocrática, ¿no? Pero bueno, estemos aquí todavía, ¿no? Entonces la República Aristocrática son el gobierno de los terratenientes, aristócratas, ¿no? Que van a gobernar para su clase social, ¿no? Es la aristocracia la que gobierna, ¿no? No hay golpe de Estado en aquel momento, ¿no? Hasta que, bueno, Guillermo Billingur, ¿no? Le da un golpe de Estado en 1913, si mal no recuerdo. Durante toda esa época se desarrolla el modernismo. El modernismo literario, ¿no? Digamos, viene del modernismo hispanoamericano de Rubén Darío, ¿no? Y recuerden que yo les mencioné que el modernismo rubendariano es medio aristócrata, ¿no? Entonces, como que colinda con eso, ¿no? Un representante de ellos, del modernismo, es José Santos Chocano, ¿no? Pero también ya había surgido otro autor, ¿no? Que justamente va a ser uno de los fundadores de la tradición poética del Perú, que viene a ser José María Eguren, ¿no? Eguren, digamos, con un lenguaje medio aristocratizante también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Digamos, toma las riendas de lo que González Prada había mencionado, ¿no? Alejarse de la imitación hispanófila, ¿no? Cuando tú lees la poesía de Eguren, no vas a encontrar imitación al español. Lo único español que tiene es el idioma, pero después sus temas están más relacionados a temas, digamos, a historias nórdicas, historias, digamos, de Gran Bretaña, ¿no? De Europa Central, digamos, ¿no? Digamos, muchas de sus historias están más colindantes con ello, por ejemplo, ¿no? Con los mensajes, los temas de esos países, ¿no? Y, digamos, a nivel formal, la métrica, digamos, que utiliza
él toma digamos, la influencia alemana. Él hace estrofas denominadas Lied, ¿no? El Lied, ¿no? Es una estrofa, digamos, alemana, ¿no? Lied significa canción. Y tenía toda una forma estrófica que Eguren toma para hacer su poesía, el Lied, ¿no? Estas canciones, digamos, esta forma métrica, ¿no? Desarrolla Eguren y se aleja, pues, del soneto, ¿no? Se aleja del endecasílabos, se aleja de las formas estróficas españolas, se aleja del tema español, ¿no? Lo único español que tiene es el idioma, ¿no? El ritmo es distinto, el que utiliza Eguren, ¿no? Y ahí, digamos, está alejándose de la literatura hispanófila. Por eso se menciona de que Eguren es el primero que, digamos, se acerca a una verdadera literatura peruana, ¿no? A una literatura peruana. Con él se funda la tradición poética del Perú cuando en 1911 publica Simbólicas, ¿no? El poemario insigne de nuestra literatura peruana, ¿no? Eguren, como Valdelomar, pertenecen al periodo, digamos, después del modernismo, ¿no? El modernismo, su apogeo, digamos, aristocratizante es con Chocano, ¿no? Y después del modernismo, por eso se llama posmodernismo, en una etapa de decadencia de esa época aristócrata, es que se comienza a desarrollar la literatura posmodernista con Eguren y con Valdelomar. Por un lado, Eguren se aleja de ese aristocraticismo, digamos, ¿no? Está entrando en decadencia, ¿no? Y Valdelomar, que pertenece a los colonias, es un representante, digamos, de las provincias, ¿no? Lo que pasa es que la aristocracia comienza a desarrollar y a convertir a Lima en una capital europea, digamos, ¿no? Y se olvidan de las provincias, ¿no? Entonces, de pronto, de las provincias, espera, nosotros también somos partícipes de la nación. Y entonces muchos escritores de provincia vienen a Lima. Valdelomar, Percy Gibson, Alberto Hidalgo, ¿no? Son de Arequipa, Ica, ¿no? Vienen, ¿no? Y por supuesto comienzan a desarrollar literatura, ¿no? Y le van mostrando a la República Aristocrática que en las provincias también se hace literatura y muy buena literatura encima, ¿no? El posmodernismo es un periodo muy importante dentro de nuestra literatura porque, digamos, es una parte que prepara el camino para lo que va a ser la vanguardia, con los temas nuevos que están tratando, ¿no? Eguren alejándose de los tópicos hispanófilos y los Colonia que van mostrando el tema de las provincias, ¿no? El tema de las provincias, ¿no? Entonces, digamos, si prepara ese camino, ¿no? De tema y forma, en la vanguardia eso se desarrolla en su máxima expresión. La vanguardia es una etapa de poesía, literatura, narrativa que toca el tema andino, que toma el tema de las provincias y rompe las formas literarias. Se alejan de la métrica, entran al verso libre, ¿no? Y todo ese, digamos, ese alejamiento de la literatura hispanófila que se había dado en el posmodernismo, en la vanguardia se desarrolla plenamente, ¿no? Por eso el posmodernismo se podría decir que es una etapa de transición de la literatura, ¿no? Peruana, ¿no? Del modernismo hacia la vanguardia, ¿sí? Bien, bien. Entonces, encontramos a José María Eguren, ¿no? Eguren, ¿no? Es nuestro poeta fundador de la tradición poética del Perú, ¿no? Cuando publica Simbólicas, ¿no? O sea, Eguren había sido ninguneado, así hablemos sinceramente, ¿no? O sea, Eguren publica, digamos, a ver, ¿cuántos años tenía Eguren? 26, 37 años cuando publica Simbólicas aproximadamente, ¿no? Eguren ya era un poeta que era conocido, por lo menos 10 años antes, pero que en ese momento que comienzan a hacerse las primeras historiografías de la literatura, no se le toma en cuenta. No se le toma en cuenta y había sido ninguneado, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, también publica tardíamente Simbólicas, ¿no? Y comienza a estudiarse, ¿no? Esta poesía que se aleja de la tradición hispanófila. Era una literatura diferente, ¿no? En forma y fondo. Mariátegui toma Eguren, o sea, estudia Eguren en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, en su último ensayo, El proceso de la literatura, y él dice que Eguren pertenece a un periodo. Para Mariátegui estudia la literatura peruana y coloca 3 periodos: el periodo colonial, el periodo cosmopolita y el periodo nacional. Lo interesante del estudio de Mariátegui es que no lo toma en el sentido de cronológico, porque uno diría, colonia hasta la independencia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y lo cosmopolita, no sé, en los últimos años, ¿no?
No, lo que pasa es que él toma con una cuestión dialéctica, ¿no? Es que la colonia no se acaba con la independencia, ¿no? Podemos estar en la república y todavía hay poetas coloniales, porque su pensamiento es colonial, ¿no? Por ejemplo, Chocano, él lo dice, es un poeta colonial. Eguren es un poeta cosmopolita, ¿no? Digamos, en esa década, influencias culturales, tanto europeas, digamos, inglesas, alemanas, francesas, confluyen en él, ¿no? Porque ese es el cosmopolitismo, tener influencias culturales extranjeras, ¿no? Y aparece una nueva literatura, ¿no? Por eso dice que Eguren pertenece al periodo cosmopolita. Lo que encontramos en Eguren, ¿no? Es que hay mucha musicalidad, hay un ritmo muy inherente a la poesía egureniana, ¿no? Esta musicalidad que es propio, ¿no? De la poesía de Eguren. Con la publicación de Simbólica, como les dije, se funda la tradición poética del Perú, ¿no? Y el color, ¿no? Es algo muy forma parte de su desarrollo poético, ¿no? La idea de los colores, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar de que los personajes están siempre con un adjetivo de color, ¿no? Los reyes rojos, por ejemplo, ¿no? Están con coronas de oro, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar ese tipo de colores, ¿no? A eso se le conoce como cromatismo, ¿sí? También la poesía de Uren es sugerente, se sugiere muchísimo en la poesía de Uren, ¿no? Es decir, no se dicen las cosas totalmente directas, sino que, digamos, se sugiere. Un ratito, chicos, voy a conectar mi lag antes que se apague. Bien. Bueno, la influencia del color, la idea del cromatismo, ¿no? Y que las cosas no se dicen tal cual, sino que se sugieren, ¿no? Esa es la idea de Eguren. Bien. Acá están los Reyes Rojos, ¿no? Ya no me va a alcanzar el tiempo, así que lo voy a pasar de largo. La niñera lámpara azul también. Bien, Valdelomar. Con Valdelomar, ¿no? Como les dije, la literatura comienza a desarrollarse en las provincias. Ellos, digamos, manifiestan de que hay literatura y de muy buena calidad, ¿no? Valdelomar pertenece a los colonias, ¿no? Los colonias eran un grupo de escritores de provincias, ¿no? Venidos casi de Puno, de Arequipa, Puno, Arequipa e Ica, ¿no? Que se acentúan aquí, en la ciudad de Lima. Valdelomar, ¿no? Es un dandy, logra ingresar, digamos, a la aristocracia, ¿no? O sea, él viene, comienza a trabajar en unas revistas aristócratas como era Variedades y Cultura, Contemporáneos y Cultura, perdón. En estas revistas, ¿no? Él, digamos, se gana un lugar, ¿no? Primero entra como dibujante, luego se, digamos, comienza a desarrollar su poesía. Él ya situado, digamos, él era un nombre ahí, ¿no? Dentro de las revistas ya era alguien, pues, considerado, ¿no? Este, Yasmín, lo de sugerencia es no decir las cosas con, digamos, directamente, sino más bien a partir de elementos que puedan sugerir esa imagen. Así, la poesía, por ejemplo, la niña de la lámpara azul no representa, por supuesto, a una niña con una lámpara, ¿no? Puede representar de repente la inspiración o la poesía misma, ¿sí? Bien, lo que les mencionaba, ¿no? Sobre Valdelomar es que, digamos, él ya situado dentro de la aristocracia, ¿no? Comienza a desarrollar, ¿no? Una literatura, ¿no? Y, digamos, su palabra es ley. Así que todos sus amigos que comienzan a venir, digamos, y comienzan a publicar también, comienzan a formar lo que se conoce como colonia. Este grupo llega a un apogeo cuando comienzan a publicar la revista Colonia, que se ve ahí en la parte izquierda, ¿no? Esa revista se llama Colonia, ¿no? Tuvo 4 números, los 3 primeros dirigidos, digamos, explícitamente por Valdelomar, ¿no? Y comienzan a reivindicar a algunos poetas. Son medios contradictorios, ¿ah? Porque ellos critican duramente a las castas literarias, es decir, a los literatos, ¿no? Que vienen de familias, ¿no? O que son aristócratas, ¿no? Por ejemplo, critican a Chocano, ¿no? Pero en un momento lo reivindican también, ¿no? Pero lo importante de Colonia es que ellos logran reivindicar a Eguren,
reivindican a Eguren, ¿no? Gracias a... Valdelomar era una persona influyente, ¿no? Lo que él decía, pues, era ley, ¿no? Entonces hay un momento donde él, que ya era considerado un maestro, digamos, dice que su maestro es Eguren. Entonces todos les van a prestar atención, pues, a Valdelomar, ¿no? O sea, de lo que está diciendo. Si él es el maestro, pero él tiene un maestro Eguren, entonces todo el mundo va a leer a Eguren, pues, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la herencia que deja Colónida, ¿no? En cuanto a su carácter, en cuanto a su obra, él escribió todo, crónicas, escribió cuentos, poesía, novelas, teatro, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? Y las características de su obra, ¿no? Están dentro del tono nostálgico, ¿no? Tierno e íntimo. Tono nostálgico, tierno e íntimo, ¿no? En sus temas evoca escenas familiares, ¿no? Vinculados al mar, ¿no? Él era de Pisco, ¿no? Digamos, ¿no? Por ahí hay una influencia, ¿no? Y por supuesto las provincias, las campiñas, por ejemplo, ¿no? Son, digamos, las imágenes que tú puedes encontrar dentro de su obra, ¿no? Ahora, el Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo, es una de sus máximas obras, ¿no? Él se fue a Italia, ¿no? Él apoya a Guillermo Billingur, ¿no? Pan Grande, ¿no? El primer presidente populista, ¿no? Y bueno, cuando gana Billingur, lo manda pues de embajador a Italia, ¿no? A Valdelomar. Hay una carta de Valdelomar que él menciona que se sentía muy solo allá, ¿no? Entonces, de pronto ahí se recordó un cuento de niño, o sea, alguien que le había contado, un recuerdo de un niño, perdón, cuando él era un niño, y de un gallo de pelea. Y esa es más o menos la raíz, ¿no? De lo que va a ser el Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo tiene como tema central la historia y la hazaña del Carmelo, ¿no? Lo interesante del cuento es que conjuga varios materiales narrativos, es decir, tú puedes encontrar un material como la memoria, es decir, los recuerdos, ¿no? El aspecto narrativo propiamente dicho, por ejemplo, cuando relata la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco, la argumentación, ¿no? Por ejemplo, mejor dicho, perdón, la anécdota, ¿no? Cuando, digamos, describe los hechos cotidianos, digamos, cuando relata, ¿no? Cuando los niños se van a jugar al mar, ¿no? Y se mezclan con las tortugas y las embarcaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Las descripciones, por ejemplo, el Carmelo, como lo describe, ¿no? O sea, una imagen muy plástica, ¿no? Es decir, cuando uno dice imagen plástica, estamos diciendo que tiene es muy gráfico, ¿no? Eso es lo que queremos decir cuando se menciona como una imagen plástica. Eh, el cuento tiene un aspecto trágico, ¿no? Porque, digamos, la muerte del Carmelo no es la muerte de un animal, es la muerte, digamos, de un ser querido dentro de la familia, ¿no? Porque, digamos, los animales no son entendidos simplemente como unos animales y ya, ¿no? Sino que son parte de la familia y por eso al morir el Carmelo se siente ese detalle, ¿no? Bien, bueno, el Carmelo, ¿no? Es un cuento, ¿no? Género épico, especie cuento, ¿no? Y tenemos al niño narrador, ¿no? Todo empieza cuando Roberto, el hermano mayor, ¿no? Regresa a la casa paterna en Pisco. No se nos dice por qué se fue, ni cuándo está regresando, ¿no? Es una memoria, un recuerdo, ¿no? Y está retornando, ¿no? Y está trayendo, ya regresa adulto, ya, y está trayendo muchos regalos, ¿no? Al padre, entre ellos el Carmelo, ¿no? Ahí todo es en la memoria. La descripción, comienza a describir el niño, ¿no? Al Carmelo, ¿no? Lo describe pues como si fuera un gran caballero, ¿no? Las plumas de colores, ¿no? Muy gráfica la imagen. Esa es la descripción. Luego, el padre, ¿no? Tenía un gallo que se llamaba el Pelao. Entonces, ahora que había un gallo joven como el Carmelo, se quiere almorzar al Pelao que antes había sido un gallo de pelea y que ya estaba viejo. Entonces hay toda una anécdota ahí porque la familia llora, ¿no? Porque cómo se van a comer al Pelao, porque también es parte de la familia, ¿no? Y le argumentan de que así, entonces cuando el Carmelo, que ahora lo adora, cuando esté viejo también se lo va a comer, ¿no? O sea, y bueno, el padre desiste de comerse al Pelao, ¿no? Luego pasamos a la anécdota de la campiña, ¿no? Cuando los niños salen, ¿no? Y se mezclan con las embarcaciones y las tortugas. Hay digamos, una narración muy interesante, una anécdota, perdón, de ahí. Y luego todo eso, digamos, es para presentarnos la caleta de San Andrés.
¿no? La Caleta de San Andrés es, digamos, un pequeño pueblo, ¿no? Donde está el niño narrador, ¿no? Con su padre, y un día están pasando y de pronto el padre se encuentra con el alcalde y el alcalde le dice que, qué pena que tú, porque han pasado algunos años, ¿sí? Han pasado algunos años, el niño narrador sigue siendo niño, pero el gallo ya no es un gallo joven, ahora es un gallo viejo ya. ¿No? Entonces el alcalde le dice al padre del niño narrador de que qué pena que su gallo esté viejo, porque ahora hay un gallo joven que está dando la hora, que es el ajiseco. El padre le dice que eso no es así, que su gallo estará viejo, pero es de raza. Así que van a pactar una pelea, que es el 28 de julio, un día paradigmático, y a ver quién es el gallo, digamos, que va a ganar, ¿no? Así que se pacta la pelea, ¿no? Y el ajiseco, que es un gallo más joven, pero chusco, como menciona el padre del niño narrador, ¿no? Comienza a atacar al Carmelo y le da pues unos cortes, porque ustedes saben que en las patas de los gallos les ponen navajas, ¿no? Y entonces le da unos cortes mortíferos al Carmelo y el Carmelo cae, ¿no? Cae muy ensangrentado, a punto de, digamos, agonizante, ¿no? Pero el Carmelo recuerda pues sus tiempos antaños donde era un gran gallo de pelea, digamos, ¿no? Y de pronto se levanta y de una estocada, ¿no? Le da en la yugular al ajiseco y lo mata, ¿no? Lo mata al ajiseco. El Carmelo se queda, digamos, deambulando hasta que se desploma, pero ha ganado la pelea el Carmelo, como en sus antiguos tiempos. En la familia entra, está muy mal el Carmelo, lo llevan a la casa, lo cuidan durante 2 días, pero ya nada se puede hacer porque las heridas del Carmelo son muy profundas, ¿no? De todas maneras lo cuidan, pero luego de 2 días, en una tarde de crepúsculo sangriento, el Carmelo ha muerto, ¿no? Todos están sentados a la mesa, todos están tristes, ¿no? Porque el Carmelo ha muerto. Fin del cuento. Bien, recordemos que este es un cuento paradigmático de la Edad de Oro, de la infancia, digamos, ¿no? Más o menos se puede concebir esa idea, ¿sí? Bien, la escritura es bien refinada, ¿no? Se logra esa comunión, ¿no? Porque la imagen es muy refinada, ¿no? Gracias a esta musicalidad que también se puede encontrar en el cuento, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Ok, entonces vamos a pasar a las claves. Esta es la descripción. A ver, leamos este pedazo del cuento. Esbelto, agro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo, altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, la cola hacia un arco de plumas tornasales, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanes y agudas defendían cubiertas de escamas parecían las de un armado caballero medieval. Bien, chicos y chicas, ahí están las claves. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Al inicio de la República, María Fernanda. Bien, chicos, se cumplió la hora. Nos vemos. Muchísimas gracias por su asistencia, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego.